Buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí transmitiendo un discipulado que vamos a iniciar en esta semana y pedimos que Dios nos dé sabiduría para ministrar a su pueblo. Y en esta semana vamos a aprender del conocimiento de Dios. Bueno, vamos a venir tocando el trono de gracia, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para ministrar su palabra y que a usted ahí en su casita le ayude para seguir adelante. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora venimos delante de usted a suplicarle que usted sea con nosotros. Le pedimos que usted sea con cada uno de los que vamos a escuchar este mensaje, Señor, que llegue a nuestros corazones y que nos ayude y nos fortalezca para seguir adelante. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que usted nos ilumine por medio del Espíritu Santo para que podamos aprender lo que usted tiene para nosotros. Le damos las gracias en esta mañana. Para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Bueno, como les decía, vamos a iniciar un discipulado. Vamos a estar transmitiéndolo por el YouTube, si Dios nos lo permite. Y vamos a iniciar en esta semana con el conocimiento de Dios. El mayor de los conocimientos es el conocer a Dios. Todos y cada uno de nosotros ahí en sus hogares queremos conocer a Dios porque queremos agradarle a Él, ¿verdad? ¿Dónde debería comenzar un creyente un estudio cuando inicie el cristianismo? ¿Dónde se ha preguntado usted? ¿Dónde debe de empezar un cristiano a estudiar cuando ha nacido de nuevo? Cuando Dios le ha dado la salvación y la vida eterna. La respuesta simple es conociendo a Dios. El cristiano se trata de la primera vez debemos de estudiar a Dios y a la persona de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios acerca de nuestro Dios. Porque queremos agradarle, queremos obedecerle, queremos glorificar su santo nombre. Entonces, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 9:23. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 9:23. Abra su Biblia en Jeremías 9:23, querido hermano. Jeremías 9:23, así dice la palabra del Señor. 23 y 24. Dice, 9:23 y 24. Se me había venido la hoja pegada. Ok. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el perezoso, el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entienda y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complacen. Declara el Señor. Bueno, aquí vemos, hermanos, dice la palabra del Señor, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas, mas el que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. ¿Cuántos de nosotros en realidad conocemos a Dios? Hemos tomado un estudio a conciencia de conocer al Dios verdadero. Mucha gente dice, yo conozco a Dios. Y en verdad, con nuestras vidas, no estamos viviendo de acuerdo a como Dios nos dice en su palabra. Entonces no estamos conociendo a Dios. A mí me sorprende que en ocasiones cuando hablamos del Dios de ira, las personas piensan que no hay un Dios de ira, que nada más hay un Dios de amor. Y en la ignorancia de que no conocemos este Dios verdadero, pues decimos, no puede haber un Dios de ira. Pero vemos que todos los atributos de Dios trabajan en conjunto para nuestro bien. Entonces, cuando conocemos a Dios, vamos a agradarle y vamos a tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice uno de los pastores, Paul Washer, que el día domingo es el día de mayor idolatría en la vida de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que venimos
alabar y glorificar el nombre de Dios como nosotros lo concebimos, como nosotros pensamos. Y ese no es la definición correcta del conocimiento de Dios. Por eso en esta mañana queremos conocer más a Dios. Y fíjese que dice ahí en Jeremías 9:24, mas el que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. Entonces, para poder conocer a Dios, tenemos que estudiar la persona de Dios, tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que estudiar los atributos de Dios, para que en verdad podamos conocerle a Él. Un cristiano que no conoce los atributos de Dios siempre va a estar pecando porque no está conociendo todos los atributos de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la santidad, que Dios es santo, 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 ¿qué implicaciones trae para nosotros el saber que Dios es santo, santo? La implicación es que tenemos que empezar a vivir una vida diferente a la que vivimos. Tenemos que vivir una vida que le alabe y glorifique el nombre de Dios. Entonces las personas debemos de conocer verdaderamente a Dios y entender quién es el Señor. Debemos de entender quién es Dios, hermanos. Por eso en Jeremías 9:24 dice que el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que el Señor muestra misericordia. Esta palabra, hermanos, misericordia, hermanos, denota la promesa que Dios tiene un pacto con su pueblo. Entonces, cuando decimos que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, estamos confiando en ese Dios todopoderoso. Ahora, en este conocimiento de Dios, los atributos de Dios se refieren a las características fundamentales, permanentes e inmutables, es decir, quién es realmente Dios. Debería resultar obvio, hermanos, que el decir que nosotros conocemos a Dios, cuando dice la persona yo conozco a Dios, es tener conocimiento de Dios en todos los sentidos. Entonces, cuando estudia usted los atributos de Dios, usted se va a adentrar en la palabra de Dios. Como cristianos debemos de dedicar nuestras vidas a conocer a Dios y darlo a conocer a las demás personas. Repito, como cristianos, hermanos, deberíamos de dedicar nuestras vidas a conocer a Dios y dárselo a conocer a las personas. Ahora, punto número 2, el conocimiento de Dios comienza con los atributos de Dios, como ya decíamos, pero no se detiene solamente en los atributos. También incluye el conocimiento de Dios cuando lo conocemos en su voluntad. El conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, qué nos exhorta Efesios capítulo 5, verso 17, con respecto a la verdad. Vamos a Efesios 5, 17. Yo estoy utilizando la Biblia de las Américas por esta semana, y ahí encontramos en Efesios 5:17 lo siguiente. Así dice la palabra de Dios: así pues, no seáis necios, sin entender cuál es la voluntad del Señor. Nosotros y cada uno de los que ya hemos venido en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, queremos conocer la voluntad de Dios y queremos saber cuál es su voluntad para llevarlo al terreno de la práctica. No sé si usted se ha puesto a pensar, cuando usted abre la Biblia, usted dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Entonces, cuando abrimos nuestras Biblias, vamos a entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Y en la Biblia encontramos algunas de las voluntades de Dios. Abra su Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Ya lo tienen ahí? 1 Tesalonicenses 4:3. Así dice la palabra del Señor. Porque esta es la voluntad del Señor. Porque esta es la voluntad de Dios,
que vuestra santificación, es decir, que nos abstengáis de la inmoralidad sexual. Dice aquí, hermanos, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que nos abstengáis de la inmoralidad sexual. Hermanos, todos queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir como dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios 5:17 decía la palabra de Dios ahí, hermanos. Vamos de vuelta a 5:17. Así pues, que no seas necio, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos hacerla de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros concebimos de Dios. No. En verdad, si queremos hacer la voluntad de Dios la la encontramos en las Escrituras. Entonces, eso es bien importante. Por tanto, dice ahí, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios se refiere a los propósitos de Dios, planes y deseos. Repito, la voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, planes y deseos que Dios tiene. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Estamos llamados para buscar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En las Escrituras, la palabra que vimos, hermanos, aquí en Efesios 5:17, insensatos, es un término moral. No se refiere a una persona que carece de inteligencia, sino a alguien que no conoce la importancia de conocer a Dios y vivir de acuerdo a la voluntad. Entonces, la palabra insensato, hermanos, es un término moral. No se refiere a una persona que carece de inteligencia, sino a alguien que no le da importancia al conocimiento de Dios. Y verdad que todos y cada uno de nosotros queremos darle importancia al conocimiento de Dios. Amén, ¿verdad? De acuerdo a las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan 17:3, ¿cuál es el propósito de la nueva relación del creyente con Dios? Aquí, hermanos, en Juan 17:3 vamos a encontrar el grande propósito de la relación que tiene el nuevo creyente con Dios. Vamos al Evangelio de Juan, en la oración sacerdotal, Juan 17:3. Juan 17:3. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la voluntad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, hermanos, el mayor propósito para un creyente, hermanos, es conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para iniciar un discipulado, hermanos, ¿qué vamos a empezar estudiando? Estudiando a Dios. Entonces queremos conocer a Dios. Entonces es el propósito fundamental, hermanos, conocer a Dios para que el nombre de Dios sea exaltado por medio de su palabra. El mayor propósito de nuestras vidas, hermanos, es conocer a Dios y tener una relación íntima con el Señor. La vida eterna no se refiere solamente a la cantidad de vida, por ejemplo, vida sin fin, sino también a una calidad de vida. El mayor propósito de la vida es conocer a Dios y tener una relación íntima con Dios. El mayor propósito de nuestra vida, escúcheme esto y recuérdelo, es conocer a Dios y tener una relación íntima con Él. Los beneficios de conocer a Dios. Usted se ha preguntado, ¿cuáles son los beneficios de conocer a Dios?
Los beneficios de conocer a Dios son muy amplios y no se puede tratar con detalle en este material todo, pero sin embargo vamos a estar viendo puntos esenciales en esto. Para mencionar algunos, hermanos, a continuación encontramos 4 grandes beneficios que resultan del conocer a Dios. Mire, hermanos, vamos a ver ahorita 4 grandes beneficios del conocimiento bíblico de Dios. Número 1, hermanos, el entendimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios capítulo 9, verso 10. Así dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Aquí, hermanos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted dice que en verdad ama a Dios, debe de tener un temor reverente a Dios. No de espanto, sino de reverencia a Dios. Entonces, es necesario tener una visión correcta de Dios para entonces tener una visión correcta de lo demás. Solo Dios, solo la luz del verdadero conocimiento de Dios, podemos tener un entendimiento efectivo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el entendimiento es importante, hermanos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, hermanos, es una cosa sencilla. Si nosotros, como punto número 1, hermanos, tenemos entendimiento, vamos a querer agradar a Dios. Le voy a poner un ejemplo básico. ¿Se acuerda cuando usted era niño y su papá le decía, no hagas travesuras aquí o no toques esto? Y de repente usted tocaba las cosas o las tiraba el florero que tenían muy bonitos sus padres y se rompía. ¿Qué pasaba con eso? Recibía un castigo, ¿verdad? Porque no era obediente a su padre. Ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos temor reverente a Dios, vamos a preguntarnos primero, ¿esto que voy a hacer le agrada a Dios? Porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a saber nosotros qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada? Por eso, hermanos, el entendimiento es muy importante. Por eso dice aquí, hermanos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Porque ahora yo me voy a preguntar como creyente, ¿esto que voy a hacer le da gloria a Dios? ¿Esto que voy a hacer le glorifica y exalta el nombre de Dios? ¿O lo que estoy haciendo no está glorificando a Dios? Porque queremos entender esto, hermanos, que cada uno de nosotros va a entregar cuentas a Dios. Entonces, queremos agradarle a Dios. Entonces, el temor reverente, hermanos, es bien importante. Punto número 2. Hablando de los beneficios de conocer a Dios, tenemos la confianza o la fe. Vamos al Salmo 9:10. Salmo, capítulo 9, verso 10. En ti podrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Fíjese qué dice este salmo. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Los que conocen tu nombre. Hermanos, aquí en el Salmo 9, en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscaron.
Hermanos, si nosotros estamos buscando a Dios, ¿por qué lo estamos buscando? Porque lo queremos conocer más. Entonces, dice la palabra de Dios que Dios no nos desamparará si en verdad lo estamos buscando a Él. Entonces, en ti confiarán los que te conocen. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. En las Escrituras el nombre de Dios es una referencia a Dios mismo. Cuando más conocemos de Dios en su carácter perfecto y ilimitado, podremos crecer y confiar más en Él en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, hermanos, en las Escrituras el nombre de Dios es una referencia a sí mismo. Cuando más conocemos de Dios, el carácter perfecto y su poder ilimitado, podemos creer y confiar más en Él en todos los aspectos de nuestra vida. Punto número 3. De los beneficios que obtenemos al conocer a Dios, hermanos, es la fortaleza espiritual. Vamos al libro de Daniel 11:32. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Así dice la palabra del Señor en Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vea lo que dice en Daniel 11:32. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y aquí también vemos, hermanos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, cuando conocemos a Dios, nos vamos a esforzar y vamos a actuar porque vemos que es un Dios vivo, hermanos. Vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo que está más allá de nuestras fuerzas. Mientras más conocemos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente y estaremos más dispuestos y capacitados para servirle a Él cuando venga cualquier obstáculo en nuestras vidas. Entonces, repito, vivir la vida cristiana se requiere mucho esfuerzo, más que con nuestras propias fuerzas. Mientras conocemos a Dios, seremos más fuertes. Entre más conoce un creyente a Dios, será más fuerte espiritualmente, y cuando vengan obstáculos, hermanos, vamos a poder vencerlos. La Biblia dice que en un gran tiempo de prueba, David, hermanos, se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y dice así la palabra de Dios. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Quién le daba esa fortaleza a David, hermanos? Dios. Dios le daba esa fortaleza, hermanos. Él era más fuerte espiritualmente porque confiaba en Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana en verdad estamos confiando en Dios? Muchos de nosotros estamos pensando que la economía puede tambalearse y decimos, ¿cómo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a pagar mi carro?
Hermanos, la economía no depende de nosotros, no depende de un país, depende de Dios. Si nosotros tenemos esa fuerte confianza en Dios, si nosotros conocemos al Dios verdadero, Él nos va a ayudar para salir adelante y alabando y glorificando el nombre de Dios. Hermanos, en medio de esta pandemia, hermanos, el tener una fortaleza espiritual, hermanos, es importante. Y fíjese cómo estaba viviendo su vida David, hermanos. Aquí lo describe, hermanos. Lo describe aquí en el Salmo, en el libro que acabamos de leer, en primer libro de Samuel 30, verso 6, hermanos. Dice que David estaba muy angustiado. Vea, estaba angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Imagínense, todo un pueblo estaba amargado y querían apedrearlo. Mas David se fortalecía en el Señor. Sí estuvo angustiado, hermanos, pero el que le daba la fortaleza a David, hermanos, era Dios. Que cada uno de nosotros, hermanos, en estos momentos, yo no sé qué estés pasando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Que Dios nos dé la fortaleza, hermanos, para seguir adelante, alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces esa fortaleza espiritual, hermanos, nos hace ser más fuertes espiritualmente, hermanos. Estaremos más dispuestos y capacitados para hacer la voluntad de Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña que David se angustió, pero su fortaleza no estaba en David mismo, estaba en el Señor. Hermanos, que en este día la fortaleza que necesitas, pídesela a Dios. Número 3. Uno de los beneficios que obtenemos, hermanos, al tener el conocimiento de Dios, hermanos, es la perseverancia. Ahí en 2 de Timoteo 1:12 dice lo siguiente: por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, estas palabras, hermanos, han resonado mucho en mi vida y espero que resuenen en su vida en el día de hoy. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, él sabía en quién había creído. Nosotros, cuando venimos en arrepentimiento y fe creyendo el Evangelio del Señor Jesús, sabíamos que estábamos depositando toda nuestra confianza en Dios. Y hoy en día, hermanos, si nosotros queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos conocer más de Él, hermanos, debemos que conocerlo más a profundidad. Por eso es bueno, hermanos, estudiar los atributos de Dios, hermanos. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, estaba seguro en quién había creído. Si usted se pone a pensar cómo el apóstol Pablo sufrió por llevar el evangelio, fue apedreado, fue golpeado, hablaban mal de él y todo lo que pasó, él lo soportaba por amor al nombre de Dios. Él sabía en quién había creído. Él tenía fuerte confianza en Dios. Él desarrolló una fe, hermanos, una fortaleza espiritual, hermanos, porque siempre, hermanos, confiaba en su Dios. Hermanos, si a muchos de nosotros nos hubiese pasado lo que le pasaba al apóstol Pablo, hermanos, muchos de nosotros hubiéramos dicho, pues me arrepiento y ya no vuelvo. No, hermanos, aquí podemos aprender, hermanos, del apóstol Pablo, hermanos, que él estaba seguro en quién había creído. ¿Se acuerda aquel momento cuando el Señor Jesús encuentra al apóstol Pablo ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 6? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 6. Después, en el contexto, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, perseguía a la iglesia. Pero vea qué pasa. Ahí le voy a leer en Hechos de los Apóstoles del 9:1 en adelante.
Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Vea lo que hacía este Pablo. Saulo respiraba todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y fue al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú sigues. Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Hermanos, en ese momento, hermanos, Pablo vio que estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Él pudo escuchar la voz del Señor Jesús hablando con él. Y vea, hermanos, Dios tenía un propósito en la vida de Pablo, ahí en Hechos de los Apóstoles 9:15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. La palabra padecer, les he enseñado la semana pasada, hermanos, significa también sufrir. Le dice el Señor Jesús a Ananías, hermanos, que fuera, hermanos, que fuera, porque Pablo le iba a ser un instrumento escogido para Dios. Dice: porque yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre. Hermanos, y el apóstol Pablo sufrió por llevar el nombre de Jesús adelante, hermanos, por llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sí. Pero retomemos el tema, hermanos, la perseverancia. Pablo no abandonó a Dios, no abandonó nunca a su Creador. Siguió adelante, hermanos. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí en 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sí en quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, sabía que Dios le iba a dar la salvación y la vida eterna que se le había prometido. Él sabía que ese depósito, hermanos, de la vida eterna era que iba a permanecer salvo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hay veces estamos dudando si vamos a ir con el Señor o no? Hermanos, no dudemos. Si nosotros en verdad hemos venido en arrepentimiento y fe creyendo el evangelio del Señor Jesús, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Dios nos ha cambiado nuestro corazón y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Nosotros somos salvos. Entonces, hermanos, un creyente, hermanos, un nuevo creyente, tiene el deseo de conocer a su Dios. Ahora que nosotros vamos creciendo y ya estamos más longevos, tenemos que tener conocimiento de nuestro Dios. Hermano, que en esta mañana Dios ponga en tu corazón el deseo de conocerle más. Entonces, en esta mañana hemos visto hasta aquí, hermanos, que el conocimiento de Dios comienza con los atributos de Dios, y no solamente comienza con los atributos de Dios, sino también con el conocimiento de hacer la voluntad de Dios. Entonces también vimos en esta mañana que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, temor reverente. Y los beneficios de conocer a Dios son amplios, y vimos en esta mañana el entendimiento, y vimos ahí en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Número 2, nuestra fe, hermanos, en el Salmo 9:10 decía: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Nosotros confiamos en Dios.
porque hemos adquirido una fuerte confianza en Dios, porque hemos creído en Él. Número 3, vamos a crecer espiritualmente, hermanos. Vamos a tener fortaleza espiritual cuando conocemos más a Dios. Ese es uno de los beneficios. Y en el libro de Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están trabajando en la vida de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes en este 2021 Dios está pidiéndonos a nosotros que trabajemos para su obra? Hermanos, y por último vimos, hermanos, la perseverancia. Y decía el apóstol Pablo, hermanos, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Hermanos, en esta mañana hemos visto un panorama, hermanos, de lo que vamos a estar viendo en los atributos de Dios y en el conocimiento de Dios. Hermanos, que en este inicio de semana, hermanos, sea un día lleno de bendiciones para ti, para tu familia. Cada semana vamos a estar compartiendo un estudio similar a este, hermanos, en el cual vamos a llevar a cabo la voluntad de Dios, que es el conocer a Dios, y vamos a profundizarnos más día con día. Hermanos, este mensaje lo voy a subir al YouTube, y pues pido mucho de sus oraciones para que Dios nos dé sabiduría para seguir adelante. También le pido mucho de sus oraciones porque hoy inicio las clases en otro seminario, hermanos, de Colombia, y que Dios me dé la sabiduría para seguir adelante y ministrar a su pueblo, que son ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos y vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos este breve estudio, Señor, del conocimiento de tu palabra. Le pedimos que usted nos dé sabiduría, Señor, que viene de lo alto, Señor, para conocerle, Señor. Queremos conocerle, Señor. Le pido por la Iglesia Bautista Norgay, que usted les cuide y les guarde a cada uno de mis hermanos, que usted bendiga al hermano Martín y a cada uno de sus miembros, Señor, por la pérdida de su abuelito. Pido, Señor, por la hermana Angélica, por la hermana Élida, por la hermana Marisela, por la hermana Silvia, por los hermanos Ujieres, Señor, y cada uno de ellos, Señor, que usted me los bendiga, les cuide y les guarde. Pido por la hermana Jackie, Señor, que usted la use grandemente, Señor, compartiendo de la palabra del Señor con su familia y con su mamá. Que usted ponga su mano sanadora en la vida de la mamá de la hermana Jackie. Señor, yo le doy gracias por esta mañana que usted nos ha dejado respirar, que usted nos ha dejado vivir. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y estamos aquí el próximo martes compartiendo de la palabra del Señor. Bendiciones, hermanos.